tu comentario, siempre has estado vinculado en los últimos años a los trabajos de recuperación de las refinerías, labores que han sido bien complicadas dada la indisponibilidad de recursos, pero además el bloqueo a adquisición de insumos, a ejecución de garantías, incluso de insumos, repuestos que estaban adquiridos y pagados y no llegaron al país producto de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos contra Venezuela. Pero en este momento, ¿cómo están las refinerías del país? Bueno, Esther, como tú bien lo has dicho y como lo hemos discutido en varias oportunidades, el sistema refinador nacional sufrió, bueno, un colapso producto de todo un plan estratégico, un plan de sabotaje que generó el imperialismo para colapsar la producción de gasolina y que terminó de colapsar una vez que el bloqueo de las sanciones evitaban que pudiéramos acceder a piezas, partes y repuestos e insumos que nos permitía producir gasolina. A partir del 2020 se generó una dinámica distinta, se entendió desde el gobierno nacional que nosotros tenemos capacidad de producir nuestro propio combustible y que había una necesidad estratégica de recuperar nuestra refinería, y a partir de allí, con la inventiva, con la innovación, con la ciencia y la tecnología de la clase obrera, se comenzó de manera muy complicada, con muchas dificultades, a producir la gasolina que estamos consumiendo desde el 2020, que estamos abasteciendo el mercado desde el 2020. Hoy, luego de 3, 4 años, podemos decir que, bueno, que se ha reducido o se ha minimizado la conflictividad en cuanto al suministro de combustible, y cada día se viene robusteciendo más el sistema. En cuanto a la refinería, nosotros hemos venido discutiendo los geopolíticos, los geoestratégicos que representan la refinería del Palito, y hoy, ¿verdad? El ministro y presidente de PDVSA, Pedro Rafael Techea, lo ha asumido como una tarea que generarle la confiabilidad operacional a la refinería del Palito para garantizar el suministro de combustible de manera rápida y oportuna en el centro del país. Y HRP está abasteciendo al mercado nacional, pero geoestratégicamente la refinería del Palito cumple un papel fundamental por la cercanía que tiene con los estados petroleros. Se está haciendo nuevamente una parada mayor hoy. Luego de esa flexibilización de las sanciones, se logró acceder a algunos equipos que ya estaban pagos, como tú bien lo dijiste, y algunos nuevos equipos, materiales, piezas e insumos, y los próximos meses nosotros debemos tener una refinería con una confiabilidad operacional por encima del 90%, que garantice con mayor velocidad, con mayor rapidez, con mayor eficiencia el suministro de combustible en el centro del país. También, a partir del 2020, se desarrolló una política, una estrategia para recuperar la producción. Primero, en medio de las dificultades de la pandemia, con el barril de petróleo en cero, aún así se detuvo en el 2020, a finales del 2020, la caída que desde el 2018 estaba sucediendo en la producción, y empezó a partir del final del 2020 el crecimiento sostenido que se ha mantenido hasta ahora, pasando ya a llegar a casi los 900,000 barriles, pero es una proeza porque se está en medio de estas dificultades que nos genera el bloqueo de las sanciones. Ahí lo que ha venido sucediendo es que todo ese proceso que llevó años consolidarlo, hoy está dando fruto, hoy está dando resultados, y bueno, nos toca solamente alertarle a la autoridad de PDVSA que hay que producir el petróleo manteniendo la energía de los yacimientos. Nosotros debemos crecer en nuestra producción, siempre cuidando la energía de nuestro yacimiento. En el fondo es lo que nos garantiza que la permanencia de la producción petrolera. Y con eso tenemos que tener sumo cuidado, porque en el año, entre el 2007 y 2009, Rafael Ramírez saturó los pozos, los campos del norte de Monaga, los sobreestimuló y generó, ¿verdad?, la pérdida de energía en algunos yacimientos, que bueno, que ahora para recuperar esa producción va a ser muy difícil. Con eso tenemos que tener mucho cuidado. La energía en los yacimientos debe de cuidarse como la gallina de los huevos de oro de los yacimientos, porque es desde allí
que nos permite recuperar producción, crecer y sostener. Ahora, Manuel, yo quiero volver un poco al tema del combustible, porque por lo que nos estás diciendo, hay garantías de una producción suficiente para el consumo nacional. Sin embargo, se siguen sintiendo deficiencias, particularmente el caso del diésel es lo más notorio porque no solamente sirve para el transporte público, sino sobre todo para las maquinarias agrícolas. Y es un clamor en todo el país, las deficiencias, las dificultades que tienen los productores para acceder a diésel suficiente para las labores agrícolas. En cada una de las entrevistas hemos venido diciendo que para nosotros todos los días es un reto distinto, ¿verdad? Primero, lograr la recuperación del crudo para abastecer la refinería, luego para producir el combustible necesario, luego para distribuirlo, luego para que las estaciones de servicio no estén en un plan de conspiración donde exista el plan de saboteo, la operación Morrocoy, donde las islas estén al día, que estén todos los surtidores funcionando. O sea, esto es un proceso, pero es un proceso que, bueno, que si tú te pones a hacer memoria, cómo hemos venido evolucionando en las entrevistas, tú te puedes dar cuenta que hemos venido minimizando problemas. Ya hoy el problema no es el abastecimiento porque se logró acceder a una gran cantidad de equipos, de gandolas y de chutos. Entonces, bueno, ahora comienza el tema del diésel. ¿Por qué el tema del diésel sigue siendo un problema? Porque las estaciones de servicio que en su mayoría suministran diésel son estaciones de servicio que están distantes, porque en esas estaciones es que se abastece el mercado del diésel. Entonces, para lograr abastecer las estaciones de servicios rurales que abastecen el mercado del campo, de la agricultura, bueno, se va a llevar un poquito más de tiempo, sin embargo, se está trabajando en eso. O sea, al final, tú ves cómo ha evolucionado la entrevista y vemos cómo ha venido evolucionando o cómo vamos en camino a la normalidad, a pesar de todas las dificultades permanentes, porque no es que no hay dificultades, no es que se está produciendo bajo una normalidad, no, permanentemente la oposición venezolana, el imperialismo sabotea, busca alternativas para evitar y para colapsar todo el combustible, todos los servicios públicos, y el combustible no se aleja de esa realidad. Pero la revolución bolivariana, dirigida por el comandante presidente obrero Nicolás Maduro, ha venido asumiendo poco a poco y venciendo todas esas dificultades y poniéndose un paso adelante a las pretensiones del imperialismo y de la oposición venezolana de colapsar los servicios públicos nacionales. Estamos conversando con Manuel Páez, él es dirigente sindical petrolero, es el Estado Mayor de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras de PDVSA. Ahora, cuanto a la distribución, ya mencionabas el hecho de que hay mayores unidades de transporte, ya lo había anunciado también hace algunas semanas el ministro Pedro Tellechea, pero en la recuperación de gasoductos y poliductos, ¿hay algún avance? ¿Hay algún plan para esa recuperación? Porque es obvio que es mucho más eficiente la distribución, el envío de combustible, de gas por tuberías, por sistemas de distribución de este tipo que por gandola. Bueno, ha venido evolucionando la recuperación de la industria de manera sostenida, permanente y paulatina. Hoy, nosotros en el año 2021 hicimos un trabajo con el gobernador Ángel Marcano en el poliducto, por ejemplo, Santomé, Cisor, ¿verdad? Que eso va a garantizar que se abastezca con mucha mayor rapidez y eficiencia el mercado del sur. Sí, sobre todo Puerto Ordaz, pues, que digamos el polo más grande allí, pero el estado Bolívar. Aunque yo siempre me he preguntado, Manuel, y más que una pregunta es una reflexión, ¿cómo llega el combustible a las zonas mineras, por ejemplo? Ahí siempre tienen gasoil para hacer funcionar las balsas de mineras ilegales, mientras que en Puerto Ordaz es un viacrucis conseguir combustible. Hay dos problemas aquí. El primer problema es que cuando tú generas desabastecimiento en un producto, se genera inmediatamente la especulación y la desviación.
Pero además en el estado Bolívar tienes dos problemas. Primero tienes el problema especulativo con el desabastecimiento, pero además tienes la minería ilegal. Entonces tienes allí dos problemas en uno, que la minería ilegal no es un problema nuevo, es un problema que tiene toda la vida. Yo soy de Ciudad Bolívar y bueno, toda la vida la minería ilegal ha estado presente. Entonces, en el estado Bolívar siempre va a ser más dificultoso normalizar el tema del combustible producto de esos dos graves problemas. Ahora, con respecto a los poliductos, estamos avanzando en el diagnóstico real de cuál es la situación de los poliductos, que obviamente están fatigados, están agotados, tienen ya su vida útil, y que a partir de un plan nacional se van a recuperar los poliductos para que podamos tener una distribución más eficiente. Ya se comenzó, por ejemplo, con el poliducto El Palito, Barinas, Maporal. Es un poliducto, el Palito Maporal, que es un poliducto que ha venido, que es estratégico porque ese poliducto va a permitir abastecer los mercados de Occidente con mucha mayor facilidad. De tal manera, en conclusión, Esther, hay dos elementos importantes aquí. El primer elemento es que hace el 2020 se viene garantizando la recuperación sostenida de la industria petrolera, y en segundo lugar es que solo con el compromiso, con la organización, con la unidad, con la formación de la clase obrera en la recuperación de la industria, nosotros podemos garantizar que no existe un nuevo sabotaje, que nosotros lo que recuperemos se mantenga, porque es esa inteligencia popular, esa sabiduría y ese compromiso de la clase obrera que puede permitir que nuestra industria petrolera se recupere y que verdaderamente se ponga satisfecho. Y bueno, y que se resuelvan además estos nudos críticos de los que estamos hablando, el tema de distribución, el tema del sabotaje a los poliductos, oleoductos, gasoductos en el país ha sido, bueno, yo sé, por ejemplo, en Yaracuy ha habido varios accidentes, incluso con víctimas fatales, por el intento de extraer de manera ilegal el combustible de un poliducto. Entiendo que es el principal problema de este poliducto que va desde José hacia el sur del país. Es decir, allí yo entiendo que habrá que hacer un trabajo no solamente de vigilancia permanente, sino de concientización de las comunidades aledañas, porque eso lo hacen gente que vive en las zonas. Definitivamente, la organización del pueblo es la garantía para vencer las dificultades. Eso de que el pueblo unido jamás será vencido no es un cliché, no es un eslogan, no es una consigna, es una verdad. El pueblo unido jamás será vencido. La clase obrera unida jamás será vencida. Es la única manera de vencer las dificultades. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo asume la conciencia en la organización de sus problemas, en la solución de sus problemas, empieza a generar un debate a lo interno de su organización, a lo interno de su gente, y permita. Y hay una población indígena, un poquitico antes de Santo Tomé, que vive de sacar combustible de las líneas que están muertas, de los poliductos que están muertos. Y eso, por supuesto, que primero genera un peligro gravísimo. Sí. Pero segundo, ¿cómo reactiva esos poliductos que tienen? Bueno, nosotros contamos 1,000 tomas ilegales del Tigre, de la Viuda a Puerto Ordaz, a Mamo Arriba. Es una vía que llega casi llegando al puente Orinoco. Así es. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, eso es una realidad que está en todos los poliductos del país. Tú cierras, tú quitas 1,000 tomas ilegales y abren 100 rápidamente, pues, a riesgo de su vida, y como tú lo acabas de decir, con accidentes fatales. Pero sin embargo, bueno, la organización del pueblo debe de impedir que eso se repita y que eso sea una constante. Bueno, Manuel, yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado. Siempre bienvenido. Espero que no te desaparezcas porque tenías tiempo que no nos dabas entrevistas. Bueno, Esther, siempre a la orden. No me puedo despedir de tu programa sin hacerle un llamado a la clase obrera petrolera, a la clase obrera organizada, a la clase obrera que viene dando el debate en las áreas, que viene organizándose, que viene generando la unidad. Hoy tenemos un diplomado del Sistema Nacional de Distribución, de Producción, Explotación, Distribución de crudo en el país, con más de 2,000 trabajadores
formándose. Ya esta es la tercera corte, ya vamos alrededor de 15.000 trabajadores a través de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores de Jesús Rivero, quienes vienen generando la conciencia necesaria, primero para entender la lucha en contra del imperialismo, que bueno, que se ha empeñado en dominar al mundo, pero además la conciencia de clase que nos permita vencer las grandes dificultades en unidad, en formación, en organización. Es por eso que el llamado sigue siendo a la clase obrera, sigue siendo a los trabajadores, a las trabajadoras, a que no descansemos hasta lograr la unidad superior, la organización superior y la formación superior necesaria que nos permita vencer las dificultades y triunfar en esta dura batalla. Nadie nos va a regalar nada. Eso es así. Nuestro bienestar, nuestra calidad de vida la recuperamos nosotros mismos generando producción, generando un modelo de gestión eficaz, eficiente y transparente que permita una industria petrolera al servicio del pueblo, pero sobre todo al servicio del pueblo trabajador, que somos los que todos los días entregamos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia para producir el combustible necesario, la gasolina necesaria, el diésel necesario, el crudo necesario, para distribuir esa producción, para darle la mayor suma de felicidad posible al pueblo venezolano y para retomar el estado de bienestar social que la revolución bolivariana nos ha dado. Ahora, mira, antes de que te vayas también aquí me envían un mensaje pidiéndome que te pregunte qué pudiera pasar si, Gabriel, no se renuevan las licencias que se han otorgado a PDVSA desde octubre pasado. Bueno, es una realidad. La agresión permanente que el imperialismo norteamericano a solicitud de la oposición apátrida con respecto a las sanciones de bloqueo es una realidad. La gran diferencia es que ya nosotros hemos aprendido a solventar, a solucionar y a avanzar en medio de esas grandes dificultades. No es que la flexibilización de las sanciones de bloqueo nos permitió tener una industria total, desarrollar una industria totalmente con su normalidad. Sí, lo que sí nos permitió fue establecer mecanismos que nos obliguen a vencer esas dificultades, porque esa decisión del gobierno norteamericano estaba latente. Aquel que crea que el gobierno norteamericano no estaba trazando su plan, como decía el Che Guevara, al imperialismo ni un tantico, porque el imperialismo tiene su plan, es adueñarse de la principal reserva de petróleo del mundo. Y allí los trabajadores tenemos un grandísimo debate que queremos ampliar a nivel mundial. ¿Qué pasaría si los Estados Unidos asumen el control de la principal reserva petrolífera del mundo, petrolera del mundo? ¿Qué pasaría con la OPEC? ¿Qué pasaría con la OPEC Plus? ¿Qué pasaría con los precios del petróleo? O sea, al final Venezuela está en medio de un conflicto mundial, de un nuevo orden económico mundial, de un nuevo orden económico, político y social mundial, y por eso es tan importante preservar, ¿verdad?, la revolución bolivariana, la libertad, la soberanía y la independencia que garantice el equilibrio mundial y que, bueno, le corte el paso a esas pretensiones de adueñarse del mundo. Gracias, Manuel, siempre bienvenido. Era un inmenso placer, que estés bien. Gracias por tu tiempo, mi amor. Era Manuel Páez, dirigente sindical petrolero, miembro del Estado Mayor de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras de PDVSA.